Hola, bienvenidos. Les saluda el profesor Godofredo Valdivieso del Instituto Gubernamental San Marcos de San Marcos, Ocotepeque. En este video hablaremos sobre el tema equilibrio traslacional, que corresponde al espacio pedagógico de Física 2 de 10º grado. Comencemos. Las expectativas de logro de este tema son las siguientes. Analizan la primera condición de equilibrio traslacional, darán un ejemplo físico y demostrarán de manera gráfica que éste satisface la primera condición de equilibrio. Construirán un diagrama de cuerpo libre que represente todas las fuerzas que actúan sobre un objeto que se halla en equilibrio traslacional. Los contenidos curriculares a desarrollar son equilibrio traslacional, básicamente la primera condición de equilibrio. Vamos a comenzar hablando sobre el equilibrio traslacional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un cuerpo que se encuentra o que se halla en equilibrio? Vamos a definir el equilibrio traslacional, o vamos a decir que un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional cuando la sumatoria vectorial de todas las fuerzas que estén actuando sobre este objeto o sobre este cuerpo sean igual a 0. En este caso entonces hay que tener muy en cuenta que el término equilibrio nos hace a nosotros ver que todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto se equilibran de manera mutua, es decir, al final, al hacer la suma de todas las fuerzas que están interactuando sobre el objeto, el resultado debe ser 0. Si esto sucede, podemos nosotros decir que el objeto se encuentra en equilibrio traslacional. Para poder verificar el cumplimiento de esto, nosotros vamos a aplicar lo que conocemos como la primera condición de equilibrio traslacional. Esta primera condición de equilibrio establece que cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre dicho objeto debe ser igual a 0. Esto lo representamos de la siguiente forma. Veamos, nos dice sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Aquí vamos a utilizar el símbolo sumatoria. Entonces, revisemos. La sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto debe ser 0. Si esto se cumple, decimos que se encuentra en equilibrio traslacional. Pero recuerden que aquí nosotros tenemos que ver cuerpos desde diferentes perspectivas. Es decir, podemos analizarlo desde el eje X y también desde el eje Y. Por eso va a ser importante que esta primera condición de equilibrio nosotros la apliquemos por separado para cada dimensión. Por ejemplo, si la aplicamos para la dirección del eje X, diríamos la sumatoria de todas las fuerzas actuando en dirección del eje X debe ser igual a 0. Exactamente la misma definición, únicamente que aquí especificamos que es única y exclusivamente en dirección de X. También lo podemos hacer en dirección de Y y nos quedaría de la siguiente manera. Veamos, la sumatoria de todas las fuerzas actuando en dirección de Y es igual a 0. El mismo enunciado de la primera condición aplicado por separado para el eje X y para el eje Y, que es lo que vamos a hacer nosotros ya en la aplicación práctica, analizar el objeto en 2 o más dimensiones. Aquí podemos ver nosotros algunas ilustraciones de cuerpos que se encuentran en equilibrio. Por ejemplo, noten este bloque que está sobre una superficie horizontal. Nos dice que en este momento las únicas fuerzas que actúan ahí sobre él son su propio peso, que va dirigido hacia abajo. Aquí tenemos el vector peso, que es el producto de la masa por la gravedad, y la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie de contacto sobre el objeto, que es perpendicular a la superficie. Si pueden ver ustedes, este vector normal es perpendicular a la superficie de contacto y dirigida hacia afuera. En este ejemplo, la fuerza normal equilibra al peso. Entonces, ese cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional. Lo mismo sucede en las demás ilustraciones que podemos nosotros observar. Vemos fuerzas en equilibrio. Vamos a analizar algo muy importante de aquí en adelante en física básica, que es dibujar diagramas de cuerpo libre. Antes nosotros habíamos trabajado
con bosquejos aproximados de los problemas, pero ahora va a ser importante que esos bosquejos los traslademos a un diagrama de cuerpo libre. Pero primero vamos a ver qué es un diagrama de cuerpo libre. Se define un diagrama de cuerpo libre como un diagrama vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque está constituido por vectores. Y estos vectores lo que hacen es describir todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o sobre un cuerpo. Entonces, recuerden, de aquí en adelante, un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que está constituido por vectores en un sistema de coordenadas o plano cartesiano, y este diagrama nos indica todas las fuerzas que actúan sobre un objeto en determinado momento. Para dibujar un diagrama de cuerpo libre es muy importante que nosotros distingamos o diferenciemos entre las fuerzas de acción y las fuerzas de reacción para evitar confusiones al momento de graficar nuestro diagrama. Y es muy importante también que establezcamos claramente la dirección de cada una de las fuerzas. Ahí podemos ver nosotros un ejemplo de cómo una situación cotidiana como esta, vean que aquí tenemos un semáforo que está colgado de 3 cuerdas, básicamente, podemos trasladarla a un diagrama de cuerpo libre, que, como ya lo mencionamos, un diagrama de cuerpo libre estará constituido por un plano cartesiano, un sistema bidimensional de coordenadas, y sobre este vamos a graficar vectores para representar cada una de las fuerzas que actúan sobre nuestro objeto o sobre nuestro cuerpo. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos en física como un diagrama de cuerpo libre, que de aquí en adelante será indispensable su uso para poder facilitar la resolución de problemas. Pasos básicos para construir un diagrama de cuerpo libre. Es importante saber el orden a seguir para poder dibujar un diagrama de manera correcta. Lo primero es trazar un bosquejo del problema para conocer la situación de la que estamos analizando. Luego vamos a aislar el cuerpo que queremos nosotros analizar. Por eso se llama de cuerpo libre, porque nos enfocamos en un solo cuerpo. Luego de esto nosotros vamos a construir un diagrama de fuerzas para el cuerpo que nosotros estamos estudiando. Vamos a representar el plano cartesiano con líneas punteadas, tanto el eje X como el eje Y. Y con líneas punteadas también vamos a construir las componentes de una fuerza determinada cuando sea necesario. Y marcar cada una de las componentes conocidas y desconocidas como adyacentes u opuestas a un determinado ángulo dependiendo del problema con el que nosotros estemos trabajando. Esto sería, así de manera rápida, los pasos básicos a seguir para graficar un diagrama de cuerpo libre. Ya en la aplicación práctica nosotros vamos a ver cada uno de estos pasos. Una vez conociendo a qué le llamamos equilibrio, equilibrio traslacional, en qué consiste la primera condición de equilibrio y cómo dibujar un diagrama de cuerpo libre, vamos a proceder ahora a aplicar esto en la solución de un primer ejemplo sobre cuerpos en equilibrio. Veamos. Nos dice, un semáforo de 85 newtons cuelga de un cable que a la vez está unido a otros 2 cables, los cuales están formando ángulos de 37 grados y 53 grados respectivamente con una viga horizontal que lo sostiene. Con esta información determine la fuerza de tensión registrada en cada uno de los segmentos del cable, a los cuales llamaremos tensión 1, tensión 2 y tensión 3, T sub 1, T sub 2, T sub 3. Noten entonces que este es un problema básico de un cuerpo en equilibrio. Nos dice que hay un semáforo que cuelga de un cable que a la vez está unido a otros 2 cables que cuelgan de una viga horizontal. Y nos da información del semáforo, nos dice que tiene un peso de 85 newtons y que los segmentos de cable que están unidos a la viga forman ángulos de 37 y 53 grados. Con esto nosotros vamos a buscar las fuerzas de tensión registradas en cada uno de los segmentos del cable. Primero vamos a imaginarnos el problema y establecer un bosquejo del mismo, tal como lo podemos ver en nuestra ilustración. Tenemos una viga horizontal, de esa viga cuelgan 2 cables, uno formando un ángulo de 37 grados y otro de 53 grados. A la vez de esos 2 cables hay un tercer cable, un tercer segmento
del cual cuelga el semáforo, que tiene un peso de 85 newtons. Aquí vamos a rotular como la tensión 1 a la tensión que se registra en este segmento de cable, tensión 2 a la tensión registrada en este segmento de cable y a la tensión 3 a la que se registra en este segmento que está unido directamente a nuestro semáforo. Es muy importante entonces conocer en nuestro bosquejo toda la información con la que contamos, porque a partir de esta nosotros vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, que es el siguiente paso a seguir. Antes de dibujar el diagrama de cuerpo libre, nosotros debemos de identificar claramente cuál será nuestro punto de partida o el cuerpo que nosotros vamos a aislar en nuestro diagrama. Vean que en este caso es importante identificar el punto exacto donde convergen todas las fuerzas, y en nuestro problema nosotros podríamos ubicarnos justamente en este punto donde se unen los tres segmentos de cable. Este sería básicamente entonces nuestro punto importante o nuestro punto de origen en el diagrama de cuerpo libre, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vean, ahí señalamos, muy importante, que ese punto que estamos señalando con la flecha va a ser para nosotros el origen en nuestro diagrama de cuerpo libre. De ahí, entonces nosotros vamos a graficar todas las fuerzas, porque específicamente en ese punto es donde convergen cada una de las fuerzas de tensión en nuestro problema. Procedamos entonces a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos ahí nuestro bosquejo nuevamente para efectos ilustrativos. Dijimos que íbamos a tomar este punto como el origen en nuestro sistema de coordenadas. Entonces vamos a graficar primero el plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Ubicamos el punto de origen, que este punto que dijimos que íbamos a tomar como referencia se traslada al origen en el plano cartesiano. ¿Ven? Este cuerpo que estamos aislando, que es el punto donde se unen los segmentos de cable, es el origen en el sistema de coordenadas, muy importante. Y identificamos ahí las direcciones positivas y negativas de cada eje. Luego de eso procedemos a dibujar con vectores cada una de las fuerzas que intervienen en nuestro problema. Podemos iniciar acá, vemos esa tensión que se registra en esta cuerda, va dirigida hacia el noroeste en el segundo cuadrante de nuestro sistema de coordenadas a un ángulo de 37 grados. Noten que el ángulo de 37 que está formando respecto al techo lo trasladamos respecto a la horizontal, porque evidentemente este ángulo de aquí está respecto a la horizontal, y en este caso la horizontal es esta línea que describe el eje X. De igual manera lo hacemos con el segundo segmento de alambre que nos menciona el problema. Nos dice que va dirigido hacia el norte del este y este está a un ángulo de 53 grados respecto al techo. Noten que acá dibujamos un vector al norte del este y medimos 53 grados respecto a la horizontal. Y ahí tenemos ya graficadas dos fuerzas que serían la fuerza de tensión que se registra en cada uno de los cables. Pero también hay un tercer cable que está unido directamente al semáforo. Si hacemos un análisis rápido, este cable que estoy señalando acá, este segmento de cable, está sosteniendo directamente el peso del semáforo. ¿Qué significa? Que graficar la tensión 3 o la tensión registrada en este segmento es equivalente a graficar el peso del semáforo, porque el peso está directamente actuando sobre este segmento de cable. Entonces procedemos nosotros en nuestro diagrama a graficar un vector dirigido hacia abajo, y ese vector nos representa básicamente el peso del semáforo, que es de 85 newtons, que a la vez nos representa la tensión que se registra en el segmento de cable que sostiene al semáforo. Ahora bien, como ya tenemos graficadas las tres fuerzas de tensión, podemos notar que solo una está directamente sobre el eje Y, que es el peso, y las otras dos están en medio de X y de Y. Y recuerden que cuando esto sucede, cuando tenemos fuerzas que están en medio de
un cuadrante de nuestro sistema de coordenadas, tenemos que descomponer ese vector en sus componentes. Haciendo uso de líneas punteadas, entonces vamos a proceder a descomponer esos vectores en sus componentes. Vemos, ahí formamos un paralelogramo y rotulamos, en este caso, a esta le vamos a llamar la componente de la tensión 2 dirigida a X, y a esta de acá le vamos a llamar la componente de la tensión 2 dirigida a Y. Hacemos exactamente con la otra, lo mismo con la otra fuerza de tensión. Dibujamos líneas punteadas, formamos el paralelogramo y vamos a rotular la componente en X y la componente en Y. Aquí tenemos entonces la componente en X de la tensión 1 y la componente en Y de la tensión 1. Siempre, recuerden, que nosotros tengamos vectores en medio de X y de Y, tenemos que hacer esta descomposición vectorial. Y de esta manera tenemos ya nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí también es importante en su momento señalar cuáles componentes son adyacentes y opuestas de acuerdo al ángulo con el que nos interesa trabajar. Por ejemplo, acá esta componente en X es adyacente al ángulo de 53. Por tal razón, la componente en Y sería opuesta. Y de este otro lado, esta componente en X es adyacente al ángulo de 37, entonces la componente en Y estaría del lado opuesto. Esto es importante porque también vamos a tener que hacer uso de la trigonometría para poder encontrar algunos valores. Bien, ahora vamos a proceder a calcular las componentes horizontales y verticales de las tensiones. Veamos entonces. Aquí vemos nuevamente nuestro diagrama de cuerpo libre. Ustedes en su casa únicamente al momento de resolver un problema lo dibujan una vez. Lo estoy graficando nuevamente para efectos visuales y que podamos tener la información a mano. Veamos entonces ahora cómo quedarían las componentes X y Y de la tensión 1. Si nosotros nos ubicamos acá en la tensión 1, vemos que la componente en X está adyacente al ángulo de 37 y la componente en Y está opuesto. Entonces utilizaríamos la función seno para X y coseno para Y, quedándonos de la siguiente manera. La componente en X de la tensión 1 sería la tensión multiplicado por el coseno de 37 y va a llevar un signo negativo debido a que esta componente está del lado negativo. Y en el caso de la componente en Y nos quedaría que es el producto de la tensión por el seno de 37 grados. Noten nuevamente que utilizamos para la componente que es adyacente utilizamos la función coseno y para la que es opuesta utilizamos la función seno. Ahora veamos cómo quedarían las definiciones para la componente en X y en Y de la tensión 2. Nos ubicamos acá en la tensión 2 y vemos que la componente en X es adyacente al ángulo de 53 y la componente en Y es opuesta al ángulo de 53. Entonces para esto utilizamos coseno y para esto utilizaríamos la función seno. Y las definiciones nos quedarían de la siguiente manera. La componente en X de la tensión 2, la tensión multiplicada por el coseno de 53 grados, y la componente en Y nos quedaría como la tensión 2 multiplicada por el seno de 53 grados. Nuevamente utilizamos coseno para la componente adyacente y seno para la componente que está opuesta. Y si nosotros analizamos la tensión número 3, no vamos a descomponerla porque aquí está actuando directamente el peso del semáforo. Entonces no hay que descomponerla dado que solo está actuando en dirección de Y es equivalente al peso del semáforo. Y de esta manera tenemos ya la definición de las componentes X y Y de la tensión 1 y de la tensión 2. Ya cuando tenemos esto, va a ser importante que nosotros nos vayamos a la aplicación de la primera condición de equilibrio para resolver nuestro problema. Siempre de aquí en adelante es importante que ustedes sepan que resolveremos aplicando la primera condición de equilibrio. Comenzamos entonces, nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Lo vamos a hacer por separado para X y para Y. Tenemos ahí la sumatoria de todas las fuerzas dirigidas a X es igual a 0. Y vamos a sustituir. Nos vamos al diagrama de cuerpo libre y analizamos cuáles son las fuerzas que están directamente en dirección de X y sustituimos.
Vamos a sustituir esta parte donde dice sumatoria de fuerzas por las fuerzas que nosotros encontremos dirigidas a X. Y en este caso, si ustedes analizan el diagrama, vamos a encontrar la componente en X de la tensión 1 y la componente en X de la tensión 2. Una que está del lado negativo y la otra que está del lado positivo. Y como no hay más fuerzas, entonces decimos igual a 0. Luego vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a resolver el coseno de 37 y el coseno de 53 grados. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría el valor negativo de 0.7986 multiplicado por la tensión 1 más 0.6018 multiplicado por la tensión 2. Únicamente lo que hicimos fue en nuestra calculadora decir coseno de 37 igual y nos dio este valor. Y tomamos la calculadora también y dijimos coseno de 53 igual y nos dio este valor. Noten que aquí hemos obtenido una ecuación, la cual por el momento no me está definiendo nada. Sin embargo, me va a servir más adelante para poder resolver mi problema. Siempre al aplicar las condiciones de equilibrio en X y en Y, obtendremos una ecuación o una definición en X y otra definición en Y. Ahora vamos a proceder a aplicar la condición de equilibrio para el eje Y. La sumatoria de todas las fuerzas dirigidas a Y es igual a 0. Ahora vamos a sustituir. Nos vamos al diagrama de cuerpo libre y vemos cuáles son todas las fuerzas que actúan en dirección de Y. Y ustedes van a encontrar que son 3. En este caso son la componente de la tensión 1 en Y, que aquí la tenemos, T1 por el seno de 37, y la componente de la tensión 2 en Y, T2 multiplicado por el seno de 53, además del peso del semáforo que está dirigido al lado negativo de Y, por eso aquí tiene el signo menos. Son estas 3 fuerzas las que están dirigidas a Y. Como ya no hay más, entonces decimos igual a 0. Ahora nosotros procederíamos a realizar en nuestra calculadora el seno de 37 grados y el seno de 53 grados para resolver esa expresión. Y nos quedaría como 0.6018 multiplicado por T1, tal y como lo tenemos acá, más 0.7986 multiplicado por T2 menos el peso es igual a 0. Noten que aquí obtenemos otra ecuación a la cual llamamos ecuación número 2. Aquí tenemos arriba ecuación 1 y ecuación 2, las cuales todavía no me están definiendo nada, pero serán el punto de partida para poder resolver nuestro problema. Entonces ahora, como la ecuación 1 y la ecuación 2 no me dan las herramientas para poder dar mi respuesta, yo tengo que ingeniármelas y utilizar algún método matemático para poder resolver para una de las variables y en función de esa poder encontrar las demás. Entonces veamos a qué nos referimos. En este caso vamos a hacer lo siguiente. En una de las ecuaciones obtenidas vamos a despejar para una de las variables. En este caso vamos a despejar para la variable T1 de la ecuación número 1, que significa que yo en este punto yo voy a tomar una de las dos ecuaciones. En este momento elegí la ecuación número 1 y de esta ecuación número 1 que estamos señalando aquí, yo voy a despejar para una de las variables. En este caso elegí despejar para la variable T1. Veamos cómo nos quedaría entonces. Tengo ahí la ecuación y voy a despejar para T1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a transponer ese término al segundo miembro de la ecuación y ese término también al segundo miembro de la ecuación, quedándome el despeje de esta manera. Me dice que T1 es igual al valor negativo de 60.18 por T2 dividido entre el valor negativo de 0.7986. Esto despejado para T1. Y si nosotros tomamos nuestra calculadora y hacemos esta operación matemática, dividimos negativo 0.6018 dividido entre negativo 0.7986, obtenemos el siguiente resultado. Obtenemos que T1 es igual a 0.754 multiplicado por T2. Noten que conservamos esta variable, dado que no podemos hacer nada más con ella, simplemente la copiamos. Y el valor positivo, dado que menos dividido entre menos, da más. Vean y noten que lo único que hemos obtenido es una definición de la variable T1 en función de T2. Nos está diciendo que el valor de la tensión 1 debe de ser el producto de multiplicar este número, 0.754,
por el valor de T2. Como tenemos esta definición en función de la otra variable, lo que podemos hacer ahora es utilizar otro truco matemático y hacer una sustitución. Sustituir esta definición que ya conocemos en una de las dos ecuaciones para que nos quede definida en una única variable y despejar para esta. Veamos de qué estamos hablando. En este caso, dijimos, como ya tenemos ahí una definición de T1 en función de T2, vamos a tomar una de las ecuaciones. Vamos a elegir la ecuación número 2, dado que aquí aparece también el peso. Y en esta ecuación número 2 vamos a sustituir la definición que encontramos anteriormente. Y veamos cómo nos quedaría. Ahí está entonces la ecuación número 2, que es en la que vamos a hacer la sustitución. Y donde aparezca la variable T1, ahí vamos a sustituir por la definición que encontramos en el paso anterior. Nos quedaría de la siguiente manera. Sustituyendo. Vean, 0.6018 por T1. Entonces ahora en vez de T1, la definición encontrada, que es 0.754 T2, más 0.7986 T2 menos 85 newtons es igual a 0. Esta segunda parte queda igual. Lo único que hicimos fue sustituir T1 por la definición encontrada. Ahora resolvemos esa operación. Multiplicamos 0.6018 por 0.754 y eso nos da como resultado 0.4538 multiplicado por T2 sumado a lo que ya teníamos, y si ustedes notan, automáticamente logramos que la ecuación no me quede definida en dos variables como anteriormente estaba definida en T2 y en T1. No podíamos despejar para ninguna de las dos, pero al hacer la sustitución de T1 por la definición que encontramos en función de T2, esta ecuación me queda definida en una sola variable, me queda definida en función de T2, y de esta manera yo puedo despejar para ella. Entonces, en este caso voy a resolver esta operación indicada acá, dado que estos dos son términos semejantes, y me quedaría, veamos, 1.252 T2 menos 85 newtons es igual a 0. Ahora es más evidente que yo puedo hacer un despeje acá para la variable T2. ¿Cómo nos quedaría ese despeje? Vamos a ver. Tomo esos 85 newtons que están negativos, los transpongo al segundo miembro de la igualdad, pasarían sumando. Y voy a tomar ese coeficiente 1.252, está multiplicando, pasaría al otro lado dividiendo. Entonces el despeje para T2 me quedaría de la siguiente manera. T2 es igual a la división de 85 newtons dividido entre 1.252. Tomamos nuestra calculadora y hacemos esa operación, obteniendo el siguiente resultado. Me dice que la tensión registrada en el cable 2 debe ser igual a 67.89 newtons. Y de esta manera hemos encontrado cuál es la tensión que se registra en el cable número 2. Pero recuerden, necesito la del 1 y la del 3. Pero, como ya conozco la tensión registrada en el segmento de cable número 2, en función de esta yo puedo encontrar la del número 1. Voy a tomar entonces una ecuación de las dos que obtuve al aplicar la condición de equilibrio. En ella yo voy a sustituir, en vez de T2, voy a sustituir por lo que ya encontramos, que es su valor. Entonces veamos cómo nos quedaría esa sustitución. Nos queda 0.7986 por T1 más 0.6018 multiplicado por lo que ya conocemos, 67.89 newtons, que es el valor de la tensión 2. Hacemos esa operación indicada ahí, ese producto en nuestra calculadora, y esto nos quedaría como 40.856 newtons. Si ustedes se fijan, ya esta ecuación ahora me queda definida en una única variable, solamente en T1. Originalmente estaba definida en dos, en T1 y en T2. Pero al sustituir me queda definida en T1. Y de esta manera yo puedo despejar para la variable T1 y encontrar la fuerza de tensión que yo ando buscando, que es la que se registra en el cable número 1. Entonces veamos cómo nos quedaría ese despeje. Vamos a transponer ese valor. Está positivo, pasaría al otro lado negativo, y ese valor que está ahí multiplicando
pasaría al otro lado dividiendo. Significa entonces que el despeje para T1 me quedaría como negativo 40.856 newtons dividido entre negativo 0.7986. Tomamos nuestra calculadora, hacemos esa operación y obtenemos como resultado 51.16 newtons, que es básicamente entonces la fuerza de tensión que se debe registrar en el segmento de cable número 1. Y si ustedes recuerdan, en el caso del segmento de cable número 3 dijimos que como este está soportando directamente al peso del semáforo, su tensión es equivalente al peso. Entonces las respuestas finales serían que la tensión 1 es 51.16 newtons, la tensión que se registra en el segmento de cable 2 es de 67.89 newtons y la tensión registrada en el segmento de 3 es equivalente al peso, que es de 85 newtons, tal y como lo representamos acá en nuestro diagrama original. Ahí ya tenemos las respuestas finales de nuestro problema y de esta forma hemos resuelto un caso de equilibrio. Noten que es importante tener bien definido nuestro diagrama de cuerpo libre, las componentes de cada una de las fuerzas y después aplicar la primera condición de equilibrio traslacional para X y para Y por separado y de esta manera poder trabajar para encontrar nuestras respuestas. Ahora vamos a verificar lo aprendido. Para tal fin ustedes en su cuaderno de anotaciones nos van a ayudar resolviendo los siguientes casos. Vean, caso número 1, tenemos acá una gráfica de un cuerpo que está suspendido por 3 cuerdas y aquí nos dan a nosotros las respectivas direcciones. Nos dice que aquí está formando un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal, que es el techo en ese caso, y aquí pues la dirección es hacia el este, es decir 0 grados, y nos pide que encontremos las tensiones que se registran en los segmentos de cuerda 3 y 2. Eso sería lo que tendríamos nosotros que hacer en este primer ejemplo. Tomar este bosquejo, trasladarlo a un diagrama de cuerpo libre y aplicar la primera condición de equilibrio para encontrar la tensión que se registra en el segmento de cuerda 2 y 3. Y lo mismo haríamos en nuestro segundo caso, ¿verdad? Vamos a tomar aquí entonces este diagrama de un cuerpo que está colgando también de un sistema y nos está pidiendo que calculemos las tensiones que se registran en la cuerda 1, 2 y 3. También siguiendo los mismos pasos que hemos ilustrado anteriormente. Y de esta manera ustedes estarán verificando lo aprendido. Recuerden, pueden valerse de lo que acabamos de discutir en el video, también utilizar la bibliografía sugerida al final del video o otras fuentes de información que ustedes consideren pertinentes. Las expectativas alcanzadas son las siguientes: analizar la primera condición de equilibrio, dar un ejemplo físico, realizar un bosquejo o un diagrama de manera gráfica y demostrar que éste satisface la primera condición de equilibrio. Dibujar un diagrama de cuerpo libre que represente todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se encuentra en equilibrio traslacional. Y los contenidos que hemos desarrollado son equilibrio traslacional aplicando la primera condición de equilibrio. Esto ha sido todo por este día. Espero verlos en una próxima emisión. Gracias y saludos a todos.